El día de hoy a nuestro gentil auditorio le vamos a ofrecer un tema que generalmente no es contemplado por los estudiosos del derecho informático, pero sí es estudiado por quienes se ocupan de la relación entre derecho y tecnologías. Generalmente, cuando se hablaba antiguamente, más que generalmente, antiguamente se hablaba de derecho y tecnología, se hacía referencia a las aplicaciones informáticas en el campo del derecho, cosa de la cual mucho nos podrá decir después don Héctor, si es que tiene algo que decirnos al respecto, porque él hasta autor fue de un libro en materia de informática jurídica documental, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero hoy en día el derecho informático se ocupa fundamentalmente de las formas de reglamentar la vida de las tecnologías en el mundo productivo, en la sociedad en general. Aquí no vamos a hablar tanto de cómo reglamentar el uso de las tecnologías en el trabajo de la enseñanza del derecho, pero sí cómo aprovechar las tecnologías y esto que haremos a partir de la exposición que nos hagan nuestros expertos invitados. Va a ser, a su vez, de alguna manera, si no cuestionado, va a ser comentado por nuestro interlocutor universitario, alumno de la maestría y alumno de la materia de Derecho Informático, el licenciado Juan Manuel Escuadra Díaz, quien esta tarde también aceptó gentilmente acompañarnos. Bien, ¿por quién comenzamos? ¿Quién quiere? Tú comienzas. Muy bien, don Héctor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Noé, por la invitación. Gracias por poder compartir esta mesa. Esto que mencionabas de ese librito que hice, pues fue en una reencarnación anterior. Actualmente te dedicas a la sociología. La verdad ya volví yo al siglo XIX o al siglo XVIII, me dedico a la sociología. La verdad es que, bueno, pues todos utilizamos a las tecnologías, pero la verdad es que pues yo ya no me siento que estoy al nivel de lo que sucede actualmente. Sin embargo, creo que en el caso que tú planteas de la enseñanza del derecho y la tecnología, creo que básicamente lo que hace la tecnología pues es ampliarlas, digamos, aumentar el poder o la capacidad que tenemos las personas de comunicarnos con otras a distancia y por encima del tiempo y de otras barreras, cuando sabemos que la enseñanza básicamente pues es una relación personal. Creo que a lo largo de la historia la enseñanza siempre es un tema personal. Dice una colega de la universidad que esto es una obra de bordado a mano, ¿no? La enseñanza, la investigación, etcétera. De manera que, pues sí, tener ahora medios de comunicación y tecnologías que permiten ampliar la capacidad de presencia y de comunicación, pues es una cosa muy importante. En nuestras labores del Instituto de Investigaciones Jurídicas yo lo veo sobre todo cuando nos piden muchos cursos de diplomados, de maestrías, etcétera. Cuando quien nos pide este tipo de apoyos es alguna institución de alcance nacional, pues inmediatamente nos damos cuenta que no hay manera de resolver
el tema de la formación de un número muy grande de personas de manera presencial. Aunque abriéramos los cursos y las maestrías en 10, 15 o 20 ciudades de la República, no llegaríamos a todo el público que es necesario. Y entonces esto obliga pues, a pensar en elementos de uso de las tecnologías que ofrecen pues, capacidades muy importantes de transmisión de materiales, etcétera. Sin embargo, creo que no, al final es un recurso al que se acude cuando no hay otras posibilidades, ¿no? Yo creo que no se puede sustituir del todo el contacto personal. Ahora bien, esto es por lo que se refiere a la enseñanza en un sentido formal, pero las tecnologías tienen muchas otras posibilidades de transmitir conocimiento y enseñanza sin que sea en el marco de un estudio formal, y en ese caso creo que hay menos consideraciones que uno podría hacer de este tipo. Estoy pensando pues en bibliotecas virtuales, en esto que tú me comentabas que hemos hecho en el instituto de tener una biblioteca virtual con una ordenación de los eventos académicos que tenemos y que son consultables por cualquiera que tenga un acceso a internet, ¿no? De manera que pues esto es una especie de programa de enseñanza no formal, sin diplomas ni requisitos académicos, pero que al final es una forma también de transmitir enseñanza y conocimiento. Entonces, diría yo, por lo que se refiere a las actividades docentes formales, sí es importante que encontremos el modo de seguir teniendo contacto personal, ¿no?, entre alumnos y docentes, porque justamente en el intercambio, en la discusión, en la orientación personal es donde pues creo que no se puede sustituir y se logran los mayores efectos. Pero por otro lado, me parece absolutamente conveniente aprovechar todos estos medios con el alcance que tienen para difundir por todos los medios posibles y con todos los recursos posibles lo que es el conocimiento en esta sociedad que ha dado en llamarse justamente sociedad de cosas, como sería el comentario inicial. Gracias. A mí me parece que lo que han hecho allí en el instituto es realmente muy valioso. Esa biblioteca es realmente riquísima. En lo personal la he aprovechado mucho, he aprendido mucho viendo esos videos y creo que si hubiera algún elemento que le diera continuidad a este aprovechamiento, que se le ofreciera a quien visita estos videos la oportunidad de desarrollar algún trabajo escrito que retroalimentara a la institución con el aprendizaje obtenido de la lectura de esta o de la visita a estos materiales, quizás podría entrarse en una dinámica todavía más creativa, pero esto es a título de mera sugerencia. Yo sé que hay muchas cosas que aquí tengo a la mano, un PowerPoint que presentó hace 2 años un amigo español en un congreso de informática jurídica sobre cómo se está enseñando a los estudiantes de Derecho allá en España, bueno, en la Unión Europea, porque son lineamientos de que se aplican en toda la Unión Europea, que nos hablan de cosas muy creativas y muy puntuales, que realmente le sacan provecho, que hacen que se le saque provecho a lo que se estudia tanto en el aula como a través de las tecnologías. Pero bueno, yo quisiera, antes de abordar más este tema, que yo espero que nos lo aborde de manera más completa nuestro interlocutor universitario, el licenciado Escuadra, que don Alfonso nos comentara un poco más de ese maravilloso trabajo que has venido desarrollando, maestro. Yo me acerqué a ustedes porque a mí me pareció fabuloso y nunca te lo he dicho, pero ahora te lo digo. Te admiro ese trabajo y qué bueno que me has dejado
montarme en este carro. Pero cuéntanos, ¿qué más se ha hecho? ¿Cómo? Bueno, ya la historia de la... Porque perdón que te interrumpa, pero yo sé de qué estoy hablando, pero seguramente nuestro auditorio no sabe qué. ¿Nos quisieras contar bueno, todo lo que se ha hecho? El proyecto Grado Cero nace curiosamente en una comida con algunos de mis alumnos que estábamos platicando sobre la posibilidad de escribir un libro, porque a mí me interesaba que los muchachos hablen. Una de las cosas que la universidad no está buscando generar, creo yo, es que el muchacho manifieste lo que cree él que es el derecho, lo que él piensa que son las ciencias sociales. Aspecto que a mí me parece importante porque en la medida en la que uno se va haciendo más viejo, se va volviendo más conservador, se va volviendo más miedoso de proponer ideas, y cuando un muchacho escribe, a lo mejor sus ideas son temerarias, pero dentro de ese aspecto de lo temerario puede que existan cosas interesantes que valdría la pena escuchar, ¿no? Y que desafortunadamente los foros que se construían en la universidad son foros en donde ya tenía que entrar alguien probado, ¿no? Alguien ya con ciertos conocimientos probados ante una comunidad. Entonces, en esta comunidad lo que yo me di cuenta es de que la discusión con los muchachos era una discusión muy rica, ¿no? Nos tuvimos como 4 horas discutiendo sobre temas de carácter jurídico. Y lo que les propuse es, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿No? Vamos a meternos, y a mí siempre me ha gustado la cuestión tecnológica. Entonces, digo, ¿saben qué? Pues vamos a meternos a hacer un podcast total. Si nos apedrean, o linchan, o en Twitter nos deshacen, pues no conocen nuestras caras, no saben quiénes somos, entonces pues no hay problema, ¿no? Y es como empezó Procrastinando. Procrastinando es un podcast que lo empezamos a hacer en filosofía del derecho porque es mi área de conocimientos, a lo que me he dedicado a estudiar. Que es medio agresivo el concepto, ¿no? Procrastinar significa flojear, algo así. Es que generalmente como piensan al filósofo del derecho, piensan que el filósofo del derecho procrastina, pospone al día siguiente lo que tiene que hacer, él no actúa. Y empezamos a hacer un podcast, empezamos a hablar, la idea era hablar de temas generales, ¿no? Sobre filosofía del derecho. Los primeros episodios eran sobre el concepto de derecho, ciencia del derecho, filosofía del derecho, en donde, si bien yo intermediaba, quien me interesaba que hablara fueran los muchachos, ¿no? Y que fuera un podcast de muchachos para muchachos. Bastante fue mi sorpresa cuando veo que a la primera semana archivos que eran de 100 megas, porque eran todavía muy pesados, tuvieron cerca de 400, 500 descargas, siendo que nadie los conocía. Como al mes planteo otra interés que tenía con otro grupo de muchachos, les decía, oye, ¿sabes qué? ¿Y si nos vamos a hacer un podcast donde analicemos sentencias? Donde hablemos de algo que creo que hace falta en la universidad, de la Facultad de Derecho, que es hablar de sentencias. Pues otro maestro, el maestro Baldomero Mendoza, se lo propuso y me dijo, oye, pues está bueno. Y los muchachos se unieron en este podcast. Se le propuso, como vimos que iba creciendo, se le propuso al director, en ese entonces el doctor Roberto Patiño, precisamente la idea de que nos diera un espacio, porque antes lo hacíamos en un cubículo de la biblioteca. Entonces, inclusive en las primeras grabaciones se oye cómo nos están golpeando ahí la pared de que ya nos caíamos, ¿no? De que le bajáramos al agua. Y la propuesta tenía que ver con algo que inclusive te comentaba cuando nos reuníamos las primeras veces. Yo, por más que le pienso, veo que el Estado no tiene la capacidad, ni creo que la vaya a tener, para poder generar o construir espacios físicos para impartir la educación. La población ha crecido de manera desmedida, hoy los alcances de un centro educativo tienen que buscar otras vías para poder llegar a otras personas. Eso es definitivo. Y las otras vías creo que tienen que estar en el ciberespacio. No le encuentro por dónde. Al doctor Patiño le pareció atractiva la idea y nos apoya precisamente dejándonos este espacio. Nos dijo, oye, en la universidad no hay lugar. Allá en CU, aunque
Te tendré que abrir un espacio ahí en una vía pública porque no hay. Si quieres, vete a la antigua escuela de jurisprudencia. Y pues qué mejor. Yo dije, no, pues 3 veces sí. No. Y es desde entonces que estamos transmitiendo desde aquí. Nos dieron unas computadoras, algunos de los micrófonos. Y es que en realidad, una de las virtudes que tiene el ciberespacio es que no es un espacio realmente oneroso. Es un espacio no explotado, pero no oneroso. Es un espacio que requiere mucha actividad en el contexto de que tienes que estar en constante actividad o acciones dentro de las redes sociales, porque si no te desapareces. Inclusive, no sé si te acuerdas cuando yo te decía, oye, si vas a abrir un podcast, recuerda que un podcast es como un tamagotchi, ¿no? Si no le das de comer a sus horas, se muere, ¿no? Y tú determinas las horas, y tú me dices que vas a darle cada semana tiene que aparecer llueve, trueno, relampague, que inclusive así es como nos ha pasado varias veces. Y una de las actividades que a mí me interesaban sobremanera era que los muchachos pudieran platicar. Yo siento que una de las cosas que faltan en la investigación en México es el contacto con el investigador. No con uno, sino con los investigadores. El perderle miedo a la figura del investigador como una figura icónica y asumirlo como una persona que dedica su vida a leer sobre el derecho. Porque eso es muy común, o sea, generalmente los muchachos ven al investigador como, oh, mira, él es el que más sabe, y ciertas cuestiones que algunas veces no les permiten ser críticos. Y fíjate que fue mi sorpresa con los podcasts que les empezaron a interesar a muchas personas. En Procrastinando tuvimos la compañía de Luigi Ferraioli, de Manuel Atienza, ¿no? De juristas importantes que han venido a México, inclusive algunos extranjeros. Y eso yo creo que es precisamente la finalidad que buscaba el proyecto. Que los muchachos tuvieran la capacidad de hablar de tú a tú con un investigador y de hablar sobre lo que el investigador escribía. En la medida en la que creció el espectro de los podcasts, ahorita cabe la pena mencionar, somos 13 podcasts distintos, ¿no? Que no los hago yo, no los 13 no los hago yo coordino el trabajo de los 13, pero los 13 tienen distintas personas que van trabajando, distintos equipos, distintos intereses. En ese ámbito, una de las cosas que a mí me pareció atractivo fue hablar con las editoriales, porque una de las cosas que veía era que el muchacho es muy selectivo para ver qué va a comprar en cuanto a libros. De fiestas, a donde le digas va, pero de libros es muy selectivo. Y no había espacios en donde realmente pudiera el muchacho ver de qué hablaba un libro, conocer a grosso modo de qué hablaba, qué planteaba y si realmente le interesaba. En este inter nosotros logramos obtener el apoyo de más de 30 editoriales de España, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Filosóficas, Sociales, que ellos nos dan un ejemplar de un libro y con ese ejemplar los muchachos salen y platican el libro. Algunas veces cuando el investigador puede, obviamente lo platicamos. Por ejemplo, con Edgardo Castro, un especialista chileno sobre Foucault, tuvimos la posibilidad de platicar vía Skype, que es otra de las herramientas que hemos podido hacernos de la mano. Tenemos un teléfono vía Skype y con él nos comunicamos y grabamos la conversación. Con sus restricciones, sí, pues porque desafortunadamente el internet que llega aquí no nos llega en una banda ancha, sino nos llega limitado. Entonces ya inclusive te ha pasado a ti de tienes que venir a las 7 de la mañana a grabar porque si no luego llegan los funcionarios y se acabó la magia, ya no hay nada. Estos ejercicios nos han ido ayudando mucho en el sentido en que el muchacho se va volviendo más universal, más humanista y menos analítico, menos técnico de la idea del derecho. Hoy, por ejemplo, el año pasado nos aceptaron como medio de comunicación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este año vamos a Frankfurt, también vamos a ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? como medios. Y esto yo creo que es precisamente una de las cosas que permite que el muchacho tenga contacto
con otra posibilidad de entender el derecho, con otras vías. O el último aspecto que hemos trabajado ha sido el aspecto de aprovechar los invitados que hemos tenido e invitarlos a hacer congresos o diplomados o conferencias que creo que son muy importantes. Por ejemplo, ahorita que entras, pues, ves los diplomas, los eventos que hemos trabajado. ¿Y por qué son importantes? Porque creo que realmente, lo he visto con los compañeros de provincia, realmente no tienen vías para enterarse del nivel del debate aquí en México. Sí, el compañero que está fuera de la Ciudad de México difícilmente se entera del debate. Pero mira, más allá de eso, yo todavía le subiría el nivel de complejidad. Hay una total desarticulación de los investigadores en América Latina. O sea, están totalmente desarticulados, no hemos generado vías. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una red que se llama la ICCRN, ¿no? Que es la Social Science Research Network, ¿no? Una red de investigación, donde los investigadores comparten sus trabajos. Aquí no existe eso. O sea, una red donde yo pueda subir mi trabajo, o el doctor pueda subir su trabajo, o tú puedas subir tu trabajo, eso no existe en México. Entonces yo creo que son cosas que sí son preocupaciones de grado cero, son preocupaciones mías, y que creo que eran necesarias empezarlas a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de pedirle al licenciado Escuadra que nos que intervenga comentando las expresiones que hemos escuchado de nuestros dos expertos invitados, me gustaría que nos comentaras, don Héctor, ¿qué opinas del trabajo que se ha hecho en grado cero y viceversa? Ahora sí que voy a aprovechar que están los dos para enriquecer el trabajo que ambos han hecho con lo que ya... Pues yo lo que veo, si me permites a lo mejor tomar una línea un poquito tangencial, es el efecto democratizador que tiene la tecnología ahorita. Es decir, lo que han hecho aquí en la facultad, entiendo que con recursos muy limitados, es algo que a lo mejor hace 50 años hubiera requerido un capital y unas inversiones realmente importantes, y lo que vemos ahora es que casi ya cualquiera con un acceso a internet, una computadora medianamente potente o con unos micrófonos y con eso nada más, exactamente, ¿no? Hasta con un teléfono celular, etcétera, puede convertirse en cineasta, en productor de cine, en productor de televisión, de radio, ¿no? Y entonces esto lo que permite pues es realmente un acceso mucho más generalizado, mucho más horizontal, como el título de este famoso periodista Thomas Friedman, ¿no? El mundo es plano. Lo que dice es que la tecnología lo que hace es aplanar el mundo, ¿no? Las diferencias de la época industrial, que eran muy pronunciadas en términos de capital, recursos y demás, ahora esto, al ponerse al alcance de sociedades como la India, en África, o México y otros países que no estamos en la vanguardia, sin embargo, acorta mucho las distancias en muchos aspectos. Entonces, pues a mí me parece que esto que han hecho en la facultad simplemente ha requerido relativamente recursos escasos, mucho entusiasmo, pero también creatividad y ganas de participación. Creo que en ese sentido es un proyecto que vale mucho la pena y que simplemente hay que alentar a que casi en cualquier lado puede hacerse una cosa similar, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, en el caso del instituto yo creo que es muy útil lo que se está haciendo. Una de las cosas que no mencionaste que está haciendo el instituto, que creo que son muy valiosas, es subir toda su biblioteca. Sí, sí, no, sí, la verdad es que no lo mencioné al aire, pero lo comentaba antes con don Héctor, le decías que ustedes tienen un tesoro ahí. De hecho, todo este esfuerzo de subir la biblioteca, lo que ha permitido es precisamente una comunicación más frontal, ¿no? Con los materiales que las personas o los investigadores que están usando tienen. Una de las cosas también que creo que es útil es precisamente el hecho de que todavía el libro no sale a la venta y yo ya lo puedo leer,
Oye, a lo mejor no tengo dinero para comprar el Y ya libro. no lo compras. Sí, pero luego hay muchos alumnos que desafortunadamente, en el caso de la universidad, en la universidad hay de todo. Sí. Como puede estar el de más dinero, como puede estar el que no tiene. Y muchos de los muchachos, realmente, aunque quisieran hacer un gran esfuerzo, aunque los precios de los libros del instituto son sumamente módicos, hay algunos que no van a tener. No, pero hay un tema también que tiene que ver con la distribución y las distancias. Vamos a suponer que haya lectores que sí tengan los recursos, sin embargo, trasladar físicamente libros es cada vez más complicado y a veces incluso no tiene éxito. Yo recuerdo hace unos años, había un profesor argentino que había publicado con nosotros, 3 veces le hicimos el envío de sus libros y no le llegaban, por las razones que sean. Un libro que está en internet y que está inmediatamente accesible, pues resuelve todo eso. De manera que creo que sí es importante y es un esfuerzo que también creo que ha ayudado a que aquellos lugares donde es muy difícil hacer un esfuerzo crear una biblioteca, ya no digamos el gasto personal de un estudiante que quiere adquirir un libro, sino simplemente que institucionalmente se forme una biblioteca, pues estamos colaborando en eso, ¿no? Sin que podamos decir que nuestra biblioteca virtual sustituye una biblioteca de verdad, ¿no? No. Menos si se trata de una biblioteca como la que tienen en el instituto, ¿no? Que tienen, ¿cuántas bibliotecas? Pues el instituto se ha beneficiado mucho de donaciones, de bibliotecas de juristas importantes que la han confiado a la universidad y la universidad la pone a disposición. Herencias que han recibido, ¿no? Bibliotecas Pues sí, que han recibido como legados. Sí, pues pensando en que pues ahí la vamos a cuidar, la vamos a clasificar, la vamos a poner a disposición de los usuarios y de alguna manera pues creo que son actos generosos que nos benefician a todos. Sí, bien. Bien, bueno, pues aprovecho para agradecer la invitación y agradecer que me permitan estar en esta mesa. Y bueno, como estudiante, como abogado que soy y egresado de la UNAM, pues de verdad a mí me da gusto que puedan realizarse este tipo de trabajos que sin duda para los jóvenes parecieran ya más cotidianos, pero para quienes ya tenemos algunos años de haber egresado es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo que nos permite verdaderamente llegar a autores que materialmente sería imposible, ¿no? He tenido oportunidad, pues aprovechando estas tecnologías informáticas, de leer a algunos autores argentinos, italianos, españoles, que aquí físicamente no se puede encontrar el libro, y eso creo que es una virtud que nos está dando la tecnología. Los apoyos informáticos creo que son importantes. Y bueno, en principio diría de esta labor que están realizando con estos programas. Proyecto Grado Cero. Proyecto Grado Cero, creo que sin duda es una forma de acercar a los jóvenes lo que pues pareciera lejano. Y sobre todo, apoyar para que se acerquen a la investigación. Lo que dices, perdona que te interrumpa, lo que dices es cierto, tan cierto que Alfonso no alcanzó a decir todo lo que está haciendo, pero no solamente está formando investigadores en los muchachos, sino que además les está consiguiendo becas de estudio, ¿qué más? Idas a congresos internacionales, ¿no? Pero eso tiene que ver también con los compañeros que han conocido el proyecto y que nos apoyan. Por ejemplo, no puedo perder la oportunidad de agradecer a Rodolfo Vázquez, que por ejemplo hicieron un curso donde venían varios maestros colombianos y él becó a dos alumnos. Ahorita el colegio de bioética va a becar a uno y así hemos ido consiguiendo eventos. Ellos están claros de que son alumnos que tienen todas las ganas de trabajar. La directora inclusive nos ha dado 6 ayudantes de profesores. A otros los tengo becados por PAPIN y por PAPIL. Entonces busco extender el espectro hasta donde más pueda yo, ¿no? Da la liga. Sí, hasta donde da la liga, que inclusive es una de las cosas que yo les insisto mucho a los muchachos. Ya necesito que se titulen y den clases, porque yo en un momento determinado
la base se va, bueno, la superficie se hace grande, pero la base es muy delgada, ¿no? Entonces necesito que también me ayuden a sostener la superficie. Claro, y tú decías que del trabajo que se hace con los estudiantes. Y que me parece muy importante el tema de crear investigadores, de formar investigadores, porque en lo personal, cuando salí de la universidad, pues me gustaba leer, pero nunca pensé acercarme a la idea de un investigador. Y creo que este tipo de programas, sin duda que es una base muy fuerte, muy sólida, para que la universidad genere realmente investigadores, y en el campo jurídico sobre todo, que se deje de visualizar al investigador como la persona que ya está en la etapa final de su vida profesional, ¿no? Creo que eso es algo que debe de cambiar y que afortunadamente este tipo de programas impulsa trabajo. Y bueno, a mí de los comentarios que hizo el doctor Fix, me llama mucho la atención y lo comparto, la idea de que, bueno, las tecnologías son muy importantes, pero el contacto personal siempre va a ser fundamental. Y por ello le haría una pregunta que yo siempre me he preguntado: ¿qué tan válidas son, o consideran que son, los cursos de especialidad y diplomados que se dan en línea, donde pues evidentemente todo el contacto es muy a la distancia, y que han proliferado entre los jóvenes la idea de que son ideales esos cursos? Es una pregunta difícil y no quisiera decir nada que pudiera entenderse como una crítica, digamos, a estos esfuerzos. Yo creo que son esfuerzos necesarios, imprescindibles, y a veces es la única manera de llegar, ¿no? Ahora he sabido, por ejemplo, que grandes profesores de las universidades norteamericanas están poniendo sus clases y cursos en internet, incluso de acceso gratuito. Bueno, yo no sé si la Universidad de Harvard está muy contenta con eso, porque pues al final son ingresos, pero pues la verdad es que para muchos es la única manera quizá de tener acceso a grandes profesores. Yo lo que decía es, no en el sentido de que esto no deba hacerse, sino que no deba perderse de vista que lo presencial es importante por una razón que a lo mejor no tiene que ver directamente con los conocimientos, que al final pues puede leer libros y puede hacer muchas cosas, sino que el aprendizaje también es un proceso de impacto personal. Si yo recuerdo mis tiempos en la facultad, pues muchas veces ya no me acuerdo de lo que me enseñaron algunos maestros, pero sí me acuerdo de la impresión que me hicieron y de lo que me transmitieron con ese impacto personal en relación a la importancia de su materia, ¿no? La experiencia, etcétera, a veces hasta los chistes, ¿no? Entonces, creo que es una época en la que podemos combinar, ¿no? Tenemos la suerte de poder combinar estos nuevos instrumentos que potencializan en muchas magnitudes nuestra posibilidad de tener acceso al conocimiento que genera la humanidad, ya ni siquiera el mexicano o el de la Ciudad de México, sino el conocimiento universal, en la medida que al menos tengamos acceso a los idiomas o a las imágenes, pero que no vamos a sustituir totalmente el proceso tradicional de enseñanza, de inscribirse en una escuela, de asistir a cursos, de tener, ¿no?, de poderse quejar de los maestros o de poder también alabarlos cuando nos simpatizan, porque el impacto y la impresión personal y la interacción es algo que marca y que le da un valor adicional al conocimiento. El conocimiento no es mera información, sino también es experiencia, es posibilidades de desarrollo personal, y en esa medida las tecnologías, estoy convencido, no van a sustituir al maestro en la clase, así que creo que nuestra utilidad social todavía seguirá garantizada por algunos años. A mí me gustaría de todos modos aportar algo en ese sentido.
los cursos a la distancia y la enseñanza abierta existen desde hace más de 20 años, desde los años 80, 70. Y lo que se ha buscado siempre es, de alguna manera, desbrozar la enseñanza, quitándole el comentario chusco, la anécdota personal, para dejar exclusivamente el contenido y en ese sentido eso cubre un objetivo, pero a veces es necesario también el chascarrillo personal y la anécdota, que finalmente te permite tener un contexto que es. Ahora, esta mañana, da la casualidad, estuvimos en las jornadas por la agenda digital y se trataba precisamente el tema de la educación. Y mucho se discutió acerca de la necesidad de darles una capacitación a los profesores, porque no es posible únicamente hablar de educación digital. Estamos ya en el terreno del empleo de las tecnologías en la enseñanza, sin que haya una participación de un profesor, pero que si el profesor no tiene manera primero de manejar las tecnologías y no tiene manera de participar en la construcción del conocimiento junto con el educando, entonces es inútil el gasto. El caso concreto que tuvimos en nuestro país fue el de la enciclomedia, que pues estaban las tecnologías, pero no había los maestros que pudieran, o que no tenían, ya no digamos el conocimiento del manejo de las tecnologías, sino que no tenían los recursos, no tenían una serie de elementos que hacían que la presencia del maestro fuera inútil, porque no eran capaces de interactuar en la transmisión de ese conocimiento que estaba plasmado dentro del servicio de enciclomedia. En fin, es un tema sobre el cual se va a seguir trabajando, porque se está trabajando seriamente en muchos ámbitos para crear estos profesores capacitados en el manejo de las tecnologías, y no solamente en el manejo de las tecnologías, sino en el uso de las tecnologías para generar conocimientos del tipo que se requiera. En el caso nuestro, de nuestras universidades, facultades de Derecho, vemos que la enseñanza a partir del análisis de casos es algo que nos está haciendo falta, y las tecnologías mucho pueden ayudar en eso, pero está todavía en ciernes. No se ha empezado a hacer el primer experimento sobre cómo esperamos que nuestro auditorio, que gentilmente nos escucha, porque sabemos que hay gente que nos está viendo desde Argentina, desde Uruguay, de Perú, de Colombia, toda América del Sur y América del Centro. Algunas personas nos escuchan y nos ven semanalmente. Sabemos que por ahí puede haber algunas otras experiencias. Creo que en Costa Rica ya se estaba haciendo algo para la enseñanza del derecho con el empleo de las tecnologías, pero con este modelo del análisis de casos. Fíjate que yo creo que el problema es más complejo que eso. Creo que tiene que ver con la fragmentación que mencionaba. Por ejemplo, en la universidad tenemos la posibilidad de contar con expertos en informática o expertos en computación. Pero se da un fenómeno muy triste en este sentido. El jurista o el maestro de la Facultad de Derecho no sabe qué puede hacer con las tecnologías. Y el informático quiere que el maestro le diga qué es lo que él quiere que se haga con las tecnologías. Entonces, por un lado, estamos totalmente, no hay comunicación. Dos, yo creo que hay otro problema que me parece a mí, y es una cuestión sobre los cursos en línea, que tiene que ver con que creo que hay una falta de información sobre lo que se puede hacer. Por ejemplo, uno de los canales más interesantes ahorita es iUniversity.
En iUniversity, como bien comentaba el doctor Pix, los maestros de las universidades más prestigiosas suben su curso gratuito, inclusive te suben los materiales y tú los puedes bajar. Y sí, en ese sentido, a lo mejor sería una forma poco pedagógica de poderse instruir, aunque el alcance es muy grande. Mencionemos, por ejemplo, el curso que dio Michael Sanders sobre justicia, tiene más de 2 millones de vistas, ida y vuelta. No, o sea, el señor creo que ha sido más visto que leído. Pero hoy, por ejemplo, la tecnología lo que nos permite es generar otro tipo de cursos en línea que no tienen que ver con lo que antes se entendía en la educación a distancia. Hoy, por ejemplo, yo puedo hacer comunicación en video, puedo dejar textos, puedo dejar audios, puedo dejar un conjunto de elementos para la evaluación que antes no se hacían. Y un ejemplo lo pueden ver en estas páginas como Coursera, ¿no? En donde maestros de todas las universidades ofrecen un curso. Dicen, vamos a hacer este curso en tales tiempos, usando tales instrumentos, y ahí la persona, si quiere, lo utiliza o no. Cabe la pena mencionar que el potencial, por ejemplo, en el alcance de videos en redes sociales es de 700 millones de personas. O sea, es un potencial fuerte. Estoy hablando nada más del potencial en Facebook, sin contar el potencial en Twitter. Entonces, yo creo que tal vez no pensar en términos de un curso que me va a dar un título, que me va a dar una evaluación, pero sí un curso que me va a permitir actualizarme, meterme en una nueva dinámica, meterme en nuevas discusiones, que yo creo que es la lógica que se intenta hablar de iUniversity, en cuyo caso también tendríamos que decir que, por ejemplo, en iUniversity el perfil de la universidad ha sido muy triste, porque lo único que hay en iUniversity son estos libros de descarga tu cultura, ¿no? Donde ciertos autores tienen libros, pero no aparece de ninguna otra facultad textos. Oye, ¿qué tal maestro va a sacar un audio o una conferencia? No aparece. Sí, creo que uno de los grandes retos que tiene que hacer la universidad, como una de las mejores universidades de Latinoamérica, es precisamente meterse al debate en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito del ciberespacio, porque realmente es un ámbito que no ha tocado y que sin duda alguna es por donde van a empezar a emerger muchos científicos, muchos investigadores, un mejor nivel del debate, ¿no? Mayores alcances del debate que al día de hoy no se tienen, ¿no? Lo comentaba hace unos días en Facebook, pareciera ser, si tú vienes aquí al grado 0, vas a ver que es un cuarto casi como de 8x8 y no pareciera más. Pero el potencial de usuarios tan solo en el último mes fue de 35,000 personas que descargaron archivos. Y en videos estamos hablando de 21,000 vistas a los videos en un plazo de 6 meses. Y esto siendo que es un esfuerzo que se hace en un alcance mediano. O sea, si tuviéramos mayor difusión, obviamente habría más alcance. Entonces, yo creo que sí, inclusive yo invitaría no solamente a verlo en el alcance de los alumnos, porque ahorita hemos hablado mucho de los alumnos, pero también yo hablaría en función del académico. Claro. Es decir, el espectro de difusión del discurso de un académico es importante. Y es algo que desafortunadamente en la universidad y bueno, en las universidades nacionales como que hace un efecto donde él se esconde del mundo, se encierra en su cubículo, escribe su libro y asume que ya su función estuvo hecha, cuando creo que hay muchas otras cosas más que podrían hacer. Muchos investigadores, por ejemplo, ya están haciendo sus páginas web o ya están saliendo a redes sociales, pero no es nada más eso, sino también dar contenidos, no proponer cosas, invitar a un debate, que creo que el debate valdría la pena en ese mismo contexto, en el contexto en donde yo ya salgo y difundo, ¿no? Yo ya salgo y participo. Nada más que te digo, yo creo que nos hace falta entender a los medios, entender la naturaleza de los medios, nos hace falta un contacto. Yo creo que eso sería necesario, un contacto con los compañeros de las facultades de comunicación, un contacto con los compañeros de las facultades de informática y de tratar de entender hacia dónde van las cosas, porque creo que al día de hoy no lo entendemos.
Bien, entonces podríamos entender que las bibliotecas virtuales sería un primer paso. Sería un primer paso que es de suma importancia para difundir la actividad de los académicos. Claro. Inclusive yo te diría, por ejemplo, nosotros tenemos cuando empezó el proyecto entrevistamos al doctor Carpizo. Y ahí está el documento donde él hablaba sobre el orden constitucional y la reforma del artículo primero, que eso, la intención es al final hacer una biblioteca auditiva también, en donde exista toda la posibilidad de que el alumno, cuando ya tengamos la capacidad de memoria, el alumno quiera, oye, quiero bajar y lo bajo y lo escucha, que es más fácil que el video. Si el problema con el video es que si yo estoy en mi carro y llevo nada más mi celular con una señal restringida de internet, está muy difícil que yo baje. Sí. En cambio el audio sí, lo puedo bajar inmediatamente, 3 minutos bajé la información y ya la estoy escuchando. Sin embargo, yo aquí los quisiera invitar a ir todavía más allá de la simple creación de grandes almacenes de información. Como bien sabes, Alfonso, los últimos avances de la pedagogía hablan de la necesidad de co-construir el conocimiento, de participar entre maestro y alumnos en la construcción de un nuevo conocimiento, cosa que dicen que es muy difícil hacerlo en las universidades porque ahí hay que sujetarse a planes y programas de estudio en donde necesariamente hay que estudiar y ver lo que hay. Los semestres son una broma de mal gusto, son 3 meses. Sí, y bueno, pero aun cuando fueran de más tiempo, el problema es que cada alumno agarra un interés particular que casi nunca coincide con el del profesor y que rara vez coincide con el de sus compañeros de aula. Entonces, tener tantos frentes de batalla en la creación del conocimiento es algo que un profesor puede guiar hasta cierto punto, hasta 5 o 10 personas, no más, claro. Pero se necesitan más profesores que estén al lado de los alumnos construyendo un nuevo conocimiento o a partir del análisis de lo que ya hay, sí, pero en la creación de conocimientos nuevos. Y bueno, con esto, no sé, yo los invito a que si gustan decirnos algo para finalizar, porque pues desafortunadamente el tiempo es lo que es y tenemos aquí nada más 1 hora en nuestro programa y mucho gusto me dará si más adelante podemos volver a hacer otro programa sobre este mismo tema, pero ahora les pediría de favor si pudiéramos, no sé, obviamente utilicen el tiempo, si necesitas usar 20 minutos para hacer tu última exposición, utilízalos, pero es ya... Si me permiten, sí, claro. un comentario final, sí, que me viene ahorita a la cabeza. Hablando de esta posibilidad de todos estos videos y todas estas opciones que existen para informarse, actualizarse, etcétera, creo que aquí surge una función adicional que deberían empezar a cumplir las universidades y los maestros. Al final lo que hacen todos estos recursos es convertir a quien los busca en su propio docente. Se educa uno a sí mismo porque uno va buscando esto. Y dado que la oferta es enorme y que muchas veces uno se puede perder, yo creo que también tenemos que ir asumiendo la posición de orientar a los alumnos en qué tipo de cosas deben buscar. Ya no las vamos a controlar. Si quieren ver al maestro de Harvard, pueden ver al maestro de Harvard o pueden ver a un maestro de la Lahore en la India, en fin. Pero podemos tener una función de un poquito orientar, como también damos orientaciones bibliográficas, y, ¿no? Dado que la cantidad de materiales es inmensa y que tenemos que seleccionar, entonces ahí hay una función bueno como materiales de enseñanza. Dices entonces no solamente darles materiales, sino acompañarlos dándoles orientación respecto de qué material de lo que existe, de lo que se podría buscar y aprovechar. Sí, me llama mucho la atención el comentario y creo que es oportuno porque es muy común que se dé por hecho todo lo que se ve en internet.
y no toda la Y información. ahí va la paja con el grano, ¿no? Exacto. Entonces hay que separar. Y no todo lo que se sube a internet es acertado, es correcto, ¿no? Entonces creo que es fundamental esa parte de tratar de orientar para que cuando uno sepa hacia dónde Quemar una dirigir, vez, ¿no? hacia dónde dirigir para poder encontrar información certera, ¿no? No, y es que cada día surgen más de 1000 cursos. Y te vas a meter a ver lo que surge. Tan solo en ver lo que surgió en esta semana ya te tardaste el resto del día. El problema es que veo uno luego, yo he escuchado a muchos jóvenes que la página esta de Wikipedia la dan como una verdad ciega, ¿no? Bueno, es que eso Y dices, pues, esa es la parte donde los jóvenes no están orientados. Necesitan desarrollar un espíritu crítico para manejar lo que encuentran. Ese es el tema. Pues bien, pues muchísimas gracias. Estamos realmente complacidos de que hayan aceptado nuestra invitación y pues espero que nuestro auditorio esté todavía más complacido y bueno, no nos queda más que invitar a tanto ustedes como a nuestro gentil auditorio a que nos sigan, que le den clic en me gusta de la página de Facebook, www.facebook/Dichere Iure, en donde estamos no solamente poniendo semana a semana los canales por los cuales transmitimos nuestros podcasts y nuestros videos, sino también estamos poniendo información de actualidad respecto del mundo del derecho informático y noticias, libros, eventos, todo aquello que tiene que ver con el derecho informático. Estamos tratando en la medida de nuestras posibilidades de ponerlo al alcance de nuestros estudiantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.